Métodos estadísticos para la investigación. Descifrando datos para descubrimientos. La investigación, en cualquier campo, se basa en la recopilación y análisis de datos para obtener conclusiones válidas y confiables. Los métodos estadísticos juegan un papel fundamental en este proceso, proporcionando herramientas para organizar, analizar e interpretar información, permitiendo a los investigadores extraer insights significativos de los datos y generar conocimiento nuevo. Introducción a los métodos estadísticos. Los métodos estadísticos se basan en la teoría de la probabilidad y la inferencia estadística, que permiten a los investigadores realizar generalizaciones a partir de muestras de datos y evaluar la incertidumbre inherente a los datos. Estos métodos se dividen en dos categorías principales. Estadística descriptiva. Se enfoca en la descripción y resumen de datos, utilizando medidas como la media, la desviación estándar, la frecuencia y la distribución. Su objetivo es proporcionar una visión general de los datos y facilitar su comprensión. Estadística inferencial. Se centra en realizar inferencias sobre poblaciones a partir de muestras de datos. Utiliza pruebas de hipótesis, análisis de regresión y otros métodos para determinar si las diferencias observadas en las muestras son significativas o simplemente debidas al azar. Aplicaciones de los métodos estadísticos en la investigación. Los métodos estadísticos tienen un amplio rango de aplicaciones en la investigación, incluyendo diseño de experimentos. Los métodos estadísticos ayudan a diseñar experimentos que sean eficientes y produzcan resultados válidos. Esto implica determinar el tamaño de la muestra, la asignación aleatoria de tratamientos y el control de variables extrañas. Análisis de datos. Los métodos estadísticos permiten analizar datos recopilados de experimentos, encuestas, observaciones o registros. Esto incluye la identificación de patrones, tendencias y relaciones entre variables. Inferencia y generalización. Los métodos estadísticos permiten realizar inferencias sobre poblaciones más amplias a partir de muestras de datos. Esto es crucial para generalizar los resultados de la investigación a otros contextos y poblaciones. Predicción y modelado. Los métodos estadísticos se utilizan para construir modelos predictivos que pueden utilizarse para predecir eventos futuros o resultados. Estos modelos pueden ser utilizados para mejorar la toma de decisiones y optimizar procesos. Ejemplos de métodos estadísticos comunes. Existen numerosos métodos estadísticos utilizados en la investigación. Algunos de los más comunes incluyen: prueba de hipótesis. Permite evaluar si hay evidencia suficiente para rechazar una hipótesis nula. Análisis de regresión. Permite determinar la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. Análisis de varianza. ANOVA permite comparar las medias de dos o más grupos. Análisis de series de tiempo. Permite analizar datos recopilados a lo largo del tiempo para identificar patrones y tendencias. Análisis factorial. Permite identificar las variables latentes que subyacen a un conjunto de variables observadas. Análisis de clúster. Permite agrupar objetos o individuos en función de sus similitudes. Importancia de los métodos estadísticos en la investigación. Los métodos estadísticos son esenciales para la investigación por varias razones. Objetividad. Los métodos estadísticos proporcionan un marco objetivo para analizar datos y sacar conclusiones. Precisión. Los métodos estadísticos permiten cuantificar la incertidumbre y el error en los resultados de la investigación. Validez. Los métodos estadísticos ayudan a garantizar la validez de los resultados de la investigación, asegurando que las conclusiones se basan en evidencia sólida. Reproducibilidad. Los métodos estadísticos permiten a otros investigadores reproducir los resultados de la investigación, lo que aumenta la confianza en las conclusiones. Conclusión. Los métodos estadísticos son herramientas esenciales para cualquier investigador que busca obtener insights significativos de los datos y generar conocimiento nuevo. Al comprender los principios y las aplicaciones de estos métodos, los investigadores pueden realizar investigaciones más sólidas, precisas y confiables. Compartir. ¿Puedes dar ejemplos de métodos estadísticos? Claro que sí. Aquí te presento algunos ejemplos de métodos estadísticos, con una breve descripción para que puedas entender su aplicación. 1. Prueba de hipótesis. Ejemplo: una empresa farmacéutica quiere comprobar si un nuevo medicamento reduce la presión arterial. Método:
se realiza una prueba de hipótesis para comparar la presión arterial promedio de un grupo que toma el medicamento con la presión arterial promedio de un grupo que toma un placebo. Objetivo: determinar si la diferencia en la presión arterial entre los grupos es estadísticamente significativa o si se debe al azar. 2. Análisis de regresión. Ejemplo: una empresa quiere predecir las ventas de un producto en función del precio y la publicidad. Método: se utiliza un modelo de regresión lineal para analizar la relación entre las ventas y las variables independientes, precio y publicidad. Objetivo: identificar la relación entre las variables y crear un modelo para predecir las ventas futuras. 3. Análisis de varianza, ANOVA. Ejemplo: un profesor quiere comparar el rendimiento de los estudiantes en 3 métodos de enseñanza diferentes. Método: ANOVA se utiliza para comparar las medias de los grupos de estudiantes que utilizan diferentes métodos de enseñanza. Objetivo: determinar si hay diferencias significativas en el rendimiento de los estudiantes entre los diferentes métodos de enseñanza. 4. Análisis de series de tiempo. Ejemplo: un economista quiere analizar las tendencias de inflación en un país durante los últimos 10 años. Método: se utilizan técnicas de análisis de series de tiempo para identificar patrones y tendencias en los datos de inflación. Objetivo: predecir la inflación futura y entender los factores que la influyen. 5. Análisis factorial. Ejemplo: un psicólogo quiere identificar los factores subyacentes que influyen en la satisfacción laboral de los empleados. Método: se utiliza el análisis factorial para identificar las variables latentes que explican la satisfacción laboral. Objetivo: comprender las dimensiones subyacentes de la satisfacción laboral y desarrollar estrategias para mejorarla. 6. Análisis de clúster. Ejemplo: una empresa de marketing quiere segmentar a sus clientes en grupos con necesidades y preferencias similares. Método: se utiliza el análisis de clúster para agrupar a los clientes en función de sus características demográficas, de compra y de comportamiento. Objetivo: desarrollar estrategias de marketing específicas para cada grupo de clientes. Estos son solo algunos ejemplos de métodos estadísticos utilizados en diferentes áreas de investigación. La elección del método depende del tipo de datos y de la pregunta de investigación que se quiere responder. ¿Cómo se utilizan estos métodos en la investigación? Excelente pregunta. Los métodos estadísticos son herramientas esenciales para la investigación, ya que permiten analizar datos de manera objetiva y sacar conclusiones válidas. Aquí te explico cómo se aplican en la práctica. 1. Prueba de hipótesis. Investigación: se quiere comprobar si un nuevo fertilizante aumenta el rendimiento de las cosechas. Aplicación: se realiza un experimento con 2 grupos, uno recibe el fertilizante y otro no. Se recopilan datos sobre el rendimiento de las cosechas en ambos grupos. Se utiliza la prueba de hipótesis para determinar si la diferencia en el rendimiento entre los grupos es estadísticamente significativa. Conclusión: si la diferencia es significativa, se puede concluir que el fertilizante aumenta el rendimiento. 2. Análisis de regresión. Investigación: se quiere estudiar la relación entre el nivel de educación y el salario. Aplicación: se recopilan datos sobre el nivel de educación y el salario de una muestra de personas. Se utiliza el análisis de regresión para determinar la relación entre estas variables. Conclusión: se puede identificar si existe una relación lineal entre el nivel de educación y el salario y cuantificar la fuerza de esa relación. 3. Análisis de varianza, ANOVA. Investigación: se quiere comparar la efectividad de 3 tipos diferentes de terapias para la depresión. Aplicación: se divide a los pacientes en 3 grupos, cada uno recibiendo un tipo de terapia diferente. Se recopilan datos sobre la mejora de los síntomas de depresión en cada grupo. Se utiliza ANOVA para comparar las medias de mejora entre los grupos. Conclusión: se puede determinar si hay diferencias significativas en la efectividad de las terapias. 4. Análisis de series de tiempo. Investigación: se quiere analizar las tendencias de las ventas de un producto durante los últimos 5 años. Aplicación: se recopilan datos sobre las ventas mensuales del producto durante el periodo de 5 años. Se utiliza el análisis de series de tiempo para identificar patrones y tendencias en los datos. Conclusión: se pueden identificar las temporadas de mayor venta,
los periodos de crecimiento o disminución de las ventas, y predecir las ventas futuras. 5. Análisis factorial. Investigación. Se quiere identificar los factores que influyen en la satisfacción del cliente con un servicio. Aplicación. Se realiza una encuesta a los clientes para recopilar datos sobre diferentes aspectos del servicio. Se utiliza el análisis factorial para identificar las variables latentes que explican la satisfacción del cliente. Conclusión. Se pueden identificar los factores clave que influyen en la satisfacción del cliente y desarrollar estrategias para mejorar esos factores. 6. Análisis de clúster. Investigación. Se quiere segmentar a los clientes de una empresa en grupos con necesidades y preferencias similares. Aplicación. Se recopilan datos sobre las características de los clientes, como su edad, ingresos, hábitos de compra, etc. Se utiliza el análisis de clúster para agrupar a los clientes en función de sus similitudes. Conclusión. Se pueden desarrollar estrategias de marketing personalizadas para cada grupo de clientes. En resumen, los métodos estadísticos permiten a los investigadores analizar los datos recopilados, identificar patrones y relaciones, sacar conclusiones válidas y generalizar los resultados a poblaciones más amplias. Son herramientas esenciales para la investigación en diversos campos, desde la ciencia y la medicina hasta las ciencias sociales y el marketing. ¿Dónde se pueden encontrar estos métodos? Los métodos estadísticos que hemos mencionado se encuentran en diversas áreas y recursos, tanto en el ámbito académico como profesional. Aquí te presento algunos lugares donde puedes encontrar información sobre ellos. 1. Libros de texto y recursos académicos. Libros de estadística. Busca libros de texto sobre estadística básica, estadística aplicada, análisis de datos o métodos de investigación. Estos libros suelen cubrir los métodos estadísticos en detalle, incluyendo ejemplos y ejercicios. Manuales de investigación. Si estás realizando una investigación, consulta manuales de investigación científica o de tu área específica. Estos manuales suelen incluir secciones sobre métodos estadísticos y cómo aplicarlos en el contexto de la investigación. Revistas académicas. Las revistas académicas de tu área de interés suelen publicar artículos que utilizan métodos estadísticos. Puedes leer estos artículos para aprender cómo se aplican los métodos en la práctica. Cursos online. Plataformas de aprendizaje online como Coursera, edX o Udemy ofrecen cursos sobre estadística y análisis de datos, incluyendo métodos como la prueba de hipótesis, análisis de regresión, ANOVA, etc. 2. Recursos online y software. Sitios web de estadística. Existen sitios web dedicados a la estadística, como StatTrack, que ofrecen tutoriales, ejemplos y recursos para aprender sobre diferentes métodos estadísticos. Software estadístico. Programas como SPSS, R o Python son herramientas de análisis estadístico que te permiten aplicar los métodos que hemos mencionado. Estos programas suelen tener documentación y tutoriales disponibles para aprender a utilizarlos. Foros y comunidades online. Foros y comunidades online dedicados a la estadística y el análisis de datos pueden ser una buena fuente de información y apoyo. Puedes encontrar respuestas a tus preguntas, compartir tus experiencias y aprender de otros usuarios. 3. Consultoría y expertos. Consultoría estadística. Si necesitas ayuda para aplicar métodos estadísticos en tu investigación o trabajo, puedes contratar a un consultor estadístico. Un consultor puede ayudarte a elegir los métodos adecuados, analizar los datos e interpretar los resultados. Profesores y expertos. En universidades y centros de investigación, puedes encontrar profesores y expertos en estadística que pueden brindarte orientación y apoyo. Recuerda, la mejor forma de encontrar los métodos estadísticos que necesitas depende de tu objetivo y de tu nivel de conocimiento. Si eres nuevo en la estadística, comienza con recursos básicos y luego explora recursos más avanzados a medida que adquieras experiencia. ¿Hay libros específicos sobre estos métodos? Sí, hay muchos libros específicos sobre los métodos estadísticos que mencionamos. Las búsquedas que realizaste te dan una buena idea de dónde encontrarlos. Aquí te doy algunas ideas para encontrar libros específicos. Busca por el nombre del método. En Amazon, Google Books o librerías online, busca libros con títulos como prueba de hipótesis, análisis de regresión, análisis de varianza, análisis de series de tiempo, análisis factorial o análisis de clúster. Busca por el área de aplicación.
Si estás interesado en aplicar estos métodos a un área específica, como la economía, la psicología, la medicina, etc., busca libros que se centren en la aplicación de los métodos estadísticos en esa área. Busca por el nivel de dificultad. Hay libros introductorios, libros más avanzados y libros especializados para diferentes niveles de conocimiento. Elige un libro que se adapte a tu nivel actual. Algunos ejemplos de libros que podrían ser útiles. Estadística para Dummies de Deborah Ramsey, un libro introductorio que cubre los conceptos básicos de la estadística, incluyendo la prueba de hipótesis, el análisis de regresión y el análisis de varianza. Análisis de regresión lineal de Norman Draper y Harry Smith, un libro clásico que explica en detalle el análisis de regresión lineal. Análisis de series de tiempo de James Hamilton, un libro que cubre los métodos de análisis de series de tiempo, incluyendo modelos ARIMA y modelos de vectores autorregresivos. Análisis factorial de Raymond Cattell, un libro que explica los principios del análisis factorial y sus aplicaciones en la psicología. Análisis de clúster de Michael Steinbach, Pandit Tan y Bipin Kumar, un libro que cubre los diferentes métodos de análisis de clúster y sus aplicaciones en la minería de datos. Recuerda, las búsquedas que realizaste en Sanborns y Infolibros te dan una buena dirección. Investiga en esas páginas para encontrar libros que se ajusten a tus necesidades. Mucha suerte en tu búsqueda. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.